Hola, ¿cómo están? Ahora iniciamos el capítulo relativo a la teoría de la firma, teoría de la empresa, conducta empresarial, y para ello, ¿cierto? Vamos a hablar del comportamiento de la empresa, así como en su momento hablamos sobre el comportamiento del consumidor, desde el punto de vista de un agente demandante de bienes. Nosotros ahora vamos a hablar de la empresa como un agente productor de bienes, ¿ya? Entonces tenemos mucho camino que recorrer al respecto. Vamos a estar algunas semanas en esto, pero la idea es que finalmente vamos a entender lo que es la teoría de la oferta, la conducta de la empresa y cómo ello tiene que ver en la interacción con los mercados. ¿Mm? Y vamos a ir por parte porque este es un tema que tiene varios escalones que hay que ir abordando. Y para eso vamos a comenzar hoy día con la función de producción, que es nuestro como primer eslabón dentro de esta cadena de conocimientos que tenemos que obtener para entender cómo funciona la firma, ¿ya? Entonces, les confirmo, ¿cierto?, que estamos también en el capítulo 6 del libro, para los que están en el curso, lo cual va a ser importante seguir el mismo orden para que todos estemos alineados con lo que es, ¿cierto?, lo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, súper importante saber que cuando nosotros hablamos de la oferta, vamos a estar hablando para obtener ciertos resultados en esta explicación de cómo funciona la empresa, que tiene, en primer lugar, en la función de producción, en lo que nos vamos a abocar hoy día, pero nosotros pensamos que las empresas tienen una eficiencia productiva, es decir, producen utilizando adecuadamente los recursos, algo que parece muy obvio, pero nosotros vamos a descartar aquellas situaciones donde las empresas utilizan más recursos de los que son necesarios. O sea, si vamos a fabricar una silla, necesitamos metal y madera, pero no vamos a poner ni más metal ni más madera de la necesaria para fabricar una silla, ¿ya? O sea, desde ese punto de vista vamos a usar los recursos necesarios, pero los que son imprescindibles para la producción del bien que estamos analizando. También vamos a abordar los temas de los costos relacionados con la empresa, y para ello siempre vamos a hacer la distinción entre los costos de corto plazo y los costos de largo plazo, ¿ya? Así como también en la producción va a ser necesario hacer esta distinción, pero aquí en los costos va a ser más llamativo porque en el fondo tú te vas a dar cuenta que las decisiones de producción tienen que ver con las decisiones de costos, y las decisiones en ese caso tienen que ver con el plazo, es decir, si la empresa tiene un plazo largo para cambiar algún recurso productivo, por ejemplo una planta productiva, un galpón o las oficinas, o si no tiene el tiempo para hacer esos cambios mayores. Entonces eso va a ser importante en la definición de los costos. También vamos a hablar sobre los objetivos de la empresa, porque obviamente que una empresa tiene que tener alguna razón de ser, y esa razón de ser la vamos a analizar dentro del contexto del curso de economía. También va a ser importante qué es lo que intenta hacer la empresa en un mercado, ¿ya? En un mercado que puede ser competitivo o no competitivo. Y esa empresa va a buscar su equilibrio y la sustentabilidad económica, por decirlo de alguna forma, que le va a permitir generar los recursos para mantenerse a lo largo del tiempo, ¿ya? Y dado eso, vamos a obtener finalmente una oferta que primero va a ser individual, después va a ser de mercado, y finalmente podemos hablar de una oferta de toda una industria que está funcionando en un mercado, ¿ya? Que eso lo vamos a ver también en su momento. Entonces vamos a lo que estamos hoy día, que es la función de producción, y para hablar de la función de producción estamos hablando de conceptos relativamente ingenieriles, ¿ya? O sea, nosotros para fabricar una mesa de ping-pong necesitamos, ¿cierto?, una tabla, una madera, y necesitamos una base metálica. O sea, necesitamos alguna cantidad de metros lineales de madera, necesitamos alguna cantidad de kilos de metal. ¿Mm? Pero asumiendo que lo vamos a hacer eficientemente.
¿ya? Eso es lo importante acá. Entonces, nosotros utilizamos los recursos productivos, los combinamos para obtener un bien o producto final. ¿Ya? Ese es el sentido de una función de producción. Obviamente que una función de producción es también una expresión más matemática, ¿ya? Pero el concepto es que vienen recursos que las empresas adquieren, los transforma y obtenemos bienes finales, ¿ya? Algunos de los factores de producción más conocidos son el trabajo, las materias primas, el capital, la tierra, pero puede haber una infinidad más. Ahora, para efectos nuestros, la definición de función de producción indica el máximo nivel de producción que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores usados con el estado de la tecnología dada. Es decir, yo produzco trigo, este trigo yo lo puedo producir con tractores, ¿ya? Lo puedo producir con personas, trabajadores, puedo producir más trigo o menos trigo, en este contexto de intercambiar los recursos para producir alguna cantidad, pero todo eso dentro de una tecnología fija, ¿no? Es decir, no hay, cuando yo estoy usando un tractor o estoy usando el trabajo, ni el tractor ni el trabajo tienen un cambio fundamental, ya sea en tecnología o en conocimiento, ¿ya? O sea, se asume que eso está constante. No obstante, vale la redundancia, nosotros vamos a asumir que la tecnología puede cambiar, pero una vez que establezcamos las primeras conclusiones, ¿ya? Y lo otro que muestra lo que es técnicamente viable, esta función de producción, ¿ya? Produce eficientemente, un poco lo que les dije yo al principio, ¿ya? Ahora, para eso vamos a considerar que solo hay dos factores de producción, es decir, tenemos capital y tenemos trabajo, ¿ya? Y F es nuestra función que transforma el capital y trabajo en una cantidad, un Q, de bien final, que lo podemos llamar alimento, vestuario, alcachofas, lechuga o tomate, digamos, ¿ya? O entretención, educación, lo que sea. Ya no hay una infinidad de posibilidades, ¿ya? Pero en el fondo tenemos recursos productivos y una cantidad a producir. El F es la función que transforma los recursos en un bien final, que ese es el secreto de administrar una empresa, ¿ya? Pero nosotros aquí no estamos viendo cómo se administra una empresa, estamos viendo el resultado económico de cómo se combinan los recursos y se obtiene un bien o servicio final, ¿ya? Ahí están las definiciones, lo que ya hemos dicho, y en este caso la producción de alimentos utiliza dos factores, asumiendo que el bien final son alimentos, va a utilizar solo dos factores, trabajo y capital. Algunas consideraciones. Para cualquier nivel de capital, la producción aumenta a medida que se incrementa la cantidad de trabajo. Es decir, si yo tengo 10 hectáreas de tierra y voy aumentando la cantidad de trabajo, va a aumentar la producción. O para cualquier nivel de trabajo, por ejemplo, 50 trabajadores, la producción aumenta a medida que se incrementa la cantidad de tierra, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 5 hectáreas, 6 hectáreas, 7 hectáreas, la producción va a aumentar para una cantidad fija de trabajo. O sea, esto funciona para los dos lados. Varias combinaciones de factores producen el mismo nivel de producción. O sea, aquí nos está diciendo que hay flexibilidad en la producción. Para aterrizar la flexibilidad de la producción, nosotros vamos a utilizar las isocuantas, ¿ya? Que es una herramienta que nosotros poseemos para eso, que son, matemáticamente se llaman curvas de nivel, que anteriormente las usamos en la teoría del consumidor y las denominamos curvas de indiferencia, y ahora se llaman isocuantas, pero miden otras cosas. Entonces, las isocuantas son las curvas que muestran todas las combinaciones posibles de factores, trabajo o capital, que generan el mismo nivel de producción. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, tenemos cantidad de trabajo variando 1, 2, 3, 4, 5, cantidad de capital 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser trabajadores, pueden ser tractores, ¿ya? Para un bien cualquiera. Por lo tanto, las cantidades que están en esta matriz son números de bienes, sacos de harina, sacos de papa, no sé, lo que ustedes quieran, ¿ya? Este caso decimos alimento o un bien X cualquiera. X es una forma genérica de referirse a un bien que producimos, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que aquí hay distintas combinaciones de trabajo y capital, pero se van a dar cuenta ustedes que para distintas cantidades de trabajo y capital podemos obtener un mismo nivel de producción. Por ejemplo, 55 sacos de papa, ¿ya? Por ejemplo. O para otras cantidades de trabajo y capital también podemos llegar a obtener
la misma cantidad de sacos de papa, 75, pero usando distintas cantidades de trabajo y capital, ¿ya? O 90, o las cantidades que nosotros queremos visualizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esos números que acabamos de ver los traspasamos a un mapa donde tenemos ambos recursos, trabajo y capital, los vamos a combinar y los vamos a poner y reflejar en este mapa, que se va a llamar el mapa de las isocuantas. ISO es igual cuántas cantidad, igual cantidad. O sea, a lo largo de una isocuanta se mantiene en constante nivel de producción. Q1 igual 55. Eso significa que la producción es de 55 sacos de papa, ¿ya? O Q2, la producción es 75 sacos de papa. O Q3, 90 sacos de papa. Entonces, si ustedes se fijan, a lo menos puede haber 2 puntos, 3 puntos o más sobre una isocuanta que nos va a reflejar que estamos sobre un mismo nivel de producción, ¿ya? O sea, si nosotros hubiésemos visto el mapa anterior, tenemos aquí 2 puntos sobre 55 y lo hemos traspasado para acá, que lo hemos llamado el punto A y el punto D. Y en un caso tenemos una unidad de trabajo con 3 unidades de capital y en otro caso 3 unidades de trabajo con una de capital, pero el nivel de producción se ha mantenido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aumentemos la cantidad de trabajo va a aumentar la producción, pero contrarrestando eso y poder mantener el mismo nivel de producto, tenemos que disminuir la cantidad de máquinas. Supongamos que son tractores, ¿ya? Entonces, esta flexibilidad es válida para distintos niveles de producción. Obviamente, tal como lo vimos con los consumidores, a medida que nos vamos alejando del origen, nosotros obtenemos un mayor nivel de producción, ¿no? O sea, ¿qué pretendería la empresa? A lo mejor, vamos a confirmarlo más adelante, producir más. Y para producir más, tendría que agregar trabajo y capital, ¿ya? No solamente trabajo, sino trabajo y capital, ¿ya? Ahora, aquí estamos asumiendo que los factores son variables. La cantidad de trabajo y la cantidad de capital son variables. O si no, esto no lo podríamos hacer, obviamente. O si no, tendríamos que decir cantidad de capital 3 y no nos movemos de ahí y veríamos qué pasa. En este momento estamos asumiendo que los factores son esencialmente variables, lo que nos genera distintos niveles de producción, ¿ya? Aprovechamos también el punto para hablar sobre la flexibilidad de los factores, porque en el fondo para obtener esta isocuanta nosotros tenemos que tener la posibilidad de disminuir la cantidad de capital y de aumentar la del trabajo o viceversa. Eso quiere decir que es un proceso de producción flexible. Ahora, ¿qué tan flexible? Eso lo va a decir la realidad. O también el plazo. A más plazo es probable que nosotros podamos ocupar más tierra. Compramos una hectárea más y podemos producir más papas. Quizá comprar otro tractor y producir más bien final. Entonces, esa es la situación. Si hay flexibilidad va a depender, ¿cierto?, de la tecnología, pero también va a depender de cómo esos factores se pueden combinar entre ellos para obtener esta producción, ¿ya? Y esto nos genera algo muy importante, el concepto de corto y de largo plazo que yo les mencioné al principio. O sea, vamos a definir que el corto plazo es aquel tiempo en el cual a lo menos un factor está fijo, ¿ya? O sea, a lo menos el capital está fijo en este caso, ¿cierto? O sea, hay una cantidad fija de hectáreas, o hay una cantidad fija de oficinas, o hay una cantidad fija de tornos, ¿ya? Pero hay una cantidad fija de concepto capital, que es mucho más genérico que una máquina. Pero el concepto es que el capital está fijo, a lo menos como uno de los recursos productivos. Y en el largo plazo, todos los factores van a ser variables, ¿ya? En el largo plazo, todos los factores van a ser variables. Esa es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Puede ser un año, pueden ser 10 años, pueden ser 2 años, pueden ser algunos meses. No lo sé porque ¿de qué va a depender eso? Del tipo de negocio, del tipo de empresa, de las condiciones tecnológicas, ¿ya? Ya lo veremos cuando avancemos también qué implicancia va teniendo eso. Vamos a volver al corto plazo, vamos a retomar el concepto de corto plazo en el sentido que vamos a ver cómo funciona la producción cuando hay un factor variable y el otro fijo. Ahora, nosotros por conveniencia asumimos que el factor variable es el trabajo, ¿ya?
Pero depende cómo lo definamos. Nosotros definimos que el trabajo es el variable, puede ser otro los factores variables, pero a nosotros, por desarrollo metodológico, nos conviene decir que el trabajo es el variable, que es el recurso que esencialmente puede cambiar para cambiar el nivel de producción, y el capital sería el fijo. Ahora, esto no es una ley, sino que es una conveniencia, ¿ya? Siendo así, nosotros tenemos una cantidad de trabajo que va variando, por supuesto, que es el variable, y una cantidad de capital que es fijo. Por ejemplo, 10 hectáreas de tierra. Tenemos cantidad de trabajo, ¿ya? Y cantidad de capital fijo. Lo ponemos para recalcar que está fijo solamente. El producto total es la cantidad de sacos de papas que podemos producir. Con un trabajador 10, con 2 trabajadores 30, con 3 trabajadores 60. Y así sucesivamente. ¿Ya? Fíjense que hay una tendencia, esta producción aumenta y por acá, a lo mejor más o menos lejos, ya llega a un máximo y después va a empezar a disminuir. ¿Ya? Esto es un principio como de tope. ¿Cuánto podemos producir en 10 hectáreas de tierra? Tendrá un tope máximo. ¿Ya? Y también vamos a hablar del producto medio. El producto medio es simplemente la producción total dividido por el número de trabajadores. O sea, si producimos 10, son un trabajador, el promedio es 10. 10 sacos de papa por trabajador. Y si tenemos 30 unidades y hay 2 trabajadores, el promedio por trabajador es de 5 sacos de papa. Y así sucesivamente, esto está calculado ya, a medida que aumentamos la cantidad de trabajo, el producto medio va aumentando y después va a ir disminuyendo. ¿Ya? O sea, como que tiene su periodo de bonanza, por decirlo, y después empieza a disminuir. O sea, como que llega a un pic y después baja. El producto marginal, a su vez, es la variación que tiene la producción a medida que aumentamos la cantidad de trabajo. Entonces, nosotros partimos con 0, pero cuando agregamos una unidad de trabajo, el producto ha cambiado en 10 o ha aumentado en 10. Y ese es el producto marginal. Y cuando pasamos, ustedes lo ven acá, cuando pasamos de 1 a 2, la producción pasó de 10 a 30, o sea, el producto marginal aumentó en 20. Entonces, ese es el producto marginal, la variación que va teniendo el producto total a medida que aumentamos la cantidad de trabajo. ¿Ya? Y esto lo seguimos haciendo para los otros valores de cantidad de trabajo que afecta a la producción. Ahora, en economía siempre vamos a tener alguna variable, justamente lo dice el nombre, que va a afectar un resultado. ¿Ya? En este caso la variable es trabajo que afecta a la producción. Obviamente que la producción también es variable, pero hay una variable que induce el cambio de otra. En este caso el trabajo induce la cantidad de producción. ¿Ya? Y hay una tercera variable que es el capital, pero como no se mueve, la mantenemos ahí como un dato. Ahora, el producto marginal también tiene una tendencia. Aumenta, llega a un máximo, después disminuye. Interesante eso. O sea, el producto marginal también tiene una estructura que va formando una cierta lógica, porque de alguna forma el producto marginal va creciendo, después disminuye, incluso puede llegar a ser negativo. ¿Ya? Y eso es interesante porque en el fondo el producto medio no puede ser negativo, porque no existe producción negativa, pero el producto marginal sí puede ser negativo porque puede caer la producción, puede ir disminuyendo, porque el marginal es una representación de qué está pasando con la producción total, y la producción total sí puede ir disminuyendo, por lo tanto el producto marginal también. Si todo eso nosotros lo traducimos en definiciones, yo aquí se los voy a dejar para que ustedes lo vean con calma, vemos que el producto medio es la producción en cada punto, o sea, esto no es para una unidad, es la producción Q dividido por la cantidad de trabajo para distintos niveles de trabajo. ¿Ya? Por eso que tenemos una tabla con varios números. Es el producto medio del trabajo y lo vamos a denominar producto medio PMEL, producto medio del trabajo. ¿Okay? Así lo vamos a denominar. Y a su vez, vamos a hablar también del producto marginal del trabajo. Por simplicidad lo vamos a llamar PM sub L, producto marginal del trabajo. Pero la producción marginal del trabajo es el cambio en la producción, ¿ya?, ante un cambio en la cantidad de trabajo. El delta Q, delta L. Matemáticamente es una pendiente, una variación dentro de una tendencia, ¿ya?, que lo vamos a representar también gráficamente. Entonces tenemos el producto total, o sea, el gráfico que nos describe cómo varía la producción a lo largo de una tendencia cuando nosotros aumentamos la cantidad de trabajo,
Y aquí vemos los resultados, o sea, nosotros podríamos poner para cada unidad la cantidad de producción asociada, que sería la traducción de las primeras columnas de la tabla que yo les mostré al principio, ¿ya? Y va generando ciertos puntos. Ahora, matemáticamente, lo que nosotros sabemos es que para calcular la variación de una función, nosotros nos fijamos en la pendiente. Por ejemplo, acá en 2, cantidad 2 de trabajo, generamos una variación. Esa variación se va a traducir después en el producto marginal. O sea, la pendiente a ese punto tiene un número, ¿ya? Bueno, por la tabla vamos a ver que es 2. 20. 2 a 20. O sea, 2 trabajadores generan un producto marginal de 20. ¿Ya? Y así sucesivamente para todos los puntos sobre la función de producción. Eso lo podemos ir revisando, ojo, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa. Pero también el producto medio también lo podemos medir gráficamente o visualmente, porque el producto, les pongo un ejemplo, si son 3 trabajadores y producen 60 unidades, en el fondo lo que estamos diciendo, que 60, esta altura está dividido por 3, o sea 20. Interesante, o sea, si esto fuera mayor, fuera, no sé, fuera 90, diríamos, 90 dividido por 3. Por lo tanto, si trazamos una pendiente desde el origen hasta ese punto, esa pendiente tiene un valor, ¿cierto? Un numerito, un número aritmético, digamos, preciso. Pero si la altura fuera mayor, es decir, la producción fuera más alta, ese promedio sería más alto. Entonces, visualmente, la altura que toma esa línea que cruza a cada punto del producto total, es lo que vamos a denominar producto medio. En este caso, producto medio del trabajo, porque el trabajo es el que va variando. Siendo así, ya tendríamos las dos medidas gráficas en una conceptualización, ¿cierto?, visual. O sea, el producto marginal es la tangente y el producto medio es el trazo o la línea que parte del origen a cada punto. Ya tendríamos los dos. Ahora, lo interesante de esto es que las dos las vamos a graficar en un gráfico muy parecido, no me quiero adelantar tanto, ahí, donde dice que el producto medio va subiendo, llega a un máximo, después disminuye. ¿Ya? O sea, 10, no sé, 15, 20, no sé, ahí vamos, depende de la tabla, y va a llegar y el producto marginal ocurre lo mismo. Va aumentando, llega a un máximo, va disminuyendo. ¿Ya? Y de todo esto, la relación entre el producto marginal y el producto medio tiene 2 o 3 características que son las críticas, que ustedes las van a tener que recordar toda la vida. ¿Ya? Primero, que el producto marginal, cuando va aumentando, hace que el producto medio vaya subiendo. O sea, si un trabajador, supongamos que el promedio es 50 y un trabajador produce 60, ¿qué va a pasar con la producción promedio? Va a subir, porque el último hace que el promedio suba. Lo mismo va a ocurrir si un trabajador produce, si el promedio es 50 y un trabajador produce 40, el que se está agregando, que es el marginal, va a ayudar a que la producción baje en promedio. Porque si él produce 40 y los otros venían produciendo 50 en promedio, el promedio va a disminuir cuando se agregue la producción marginal de él. ¿Ya? Es lo mismo que las notas. O sea, si tú tienes un promedio 5 y te sacas un 6, tu promedio sube. Tu 6 es la nota marginal y tu 5 es el promedio. ¿Te fijas? Lo mismo acá. Ok, teniendo eso claro, también hay otra característica importante, que hay un lugar en este gráfico donde el producto marginal y el producto medio se igualan. ¿Ya? Es decir, cuando la nota que tú te sacas es igual a tu promedio, el promedio sigue siendo el mismo. Supongamos que te sacas un 5 y el promedio es un 5, tú sigues teniendo un promedio 5, pero el marginal también es un 5. O sea, no ayuda ni que suba ni que baje. Ese punto es el punto E, que es un punto importante por lo que vamos a ver también durante el curso. Aquí yo les puse un par de funciones, que son las mismas, pero genéricas, porque aquí hablo de trabajo, L, producción del bien X, los puntos críticos, que son esos, y estos puntos críticos después los pasamos a un gráfico como este, ¿ya? Donde están las mismas condiciones de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Ya? Aquí está un resumen de lo que les acabo de decir, ya que ustedes lo van a ver ahí con tranquilidad. Aquí hay otro resumen respecto de los dos gráficos, pero puesto en una sola lámina,
para que quede súper claro cómo esto funciona, les voy a pedir que lo lean bien, con tranquilidad, lo vean en el libro, en la PPT, en el video, hasta que quede súper claro que esto tiene una relación funcional. Es decir, la función de producción tiene su equivalencia en la producción media y marginal. Están vinculados, ¿ya? Una cosa depende de la otra. Y también es importante porque de esto se van a desprender las conclusiones futuras. Por eso que les pido que lo vean con mucho detalle y que quede súper claro a qué se refiere cada concepto. ¿Ya? Voy a aprovechar de hablarles, pero muy someramente, de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que tengo varias cosas que decirle, pero lo voy a explicar acá mejor. ¿Ya? Me voy a venir para acá. Entonces, ¿de qué se trata la ley de los del producto marginal decreciente? Se trata que a medida que tú aumentas la cantidad de trabajo, la producción adicional es positiva. Por ejemplo, el trabajador número 3 aporta con, supongamos, 15 sacos de papas, pero menos que lo que aportó el trabajador anterior, que eran 20 sacos de papas. Es decir, el producto marginal del trabajador que se integra al proceso es positiva, pero decreciente. Y eso hace que el producto marginal, ¿cierto?, vaya disminuyendo. Ahora, claro, hay una parte que tiene un producto marginal negativo. Eso ya después vamos a hablar qué significa. Pero lo relevante es que los rendimientos marginales son decrecientes, ¿ya? Positivos en la mayor parte de los casos, pero decrecientes. Y eso se debe a un principio de saturación. Es decir, aquí está descrito, ya lo van a ver ustedes en su minuto, en sus casas, pero la esencia de todo lo que está dicho ahí es muy simple. Si tú tienes 10 hectáreas de tierra y tienes 10 trabajadores, por ejemplo, a lo mejor un trabajador por hectárea de tierra, entre desmalezar, poner la semilla, después cosechar, ¿no? Está bien. 15 trabajadores a lo mejor ayudan a aumentar la producción, pero a lo mejor el trabajador número 16, ¿cierto?, ya no está aumentando la producción al mismo ritmo que los que partieron, sino que lo hace a un ritmo menor. ¿Por qué? Porque hay menos tierra disponible para trabajar, o menos máquinas, o menos computadores, o menos metros cuadrados, o saturación de la capacidad empresarial, simplemente, ¿cierto? Que todas las empresas tienen una capacidad instalada. Entonces, si tú trabajas en una bodega, claro, hay 50 bodegueros y la bodega es chica, la productividad del siguiente bodeguero es pequeña, ¿te fijas? Entonces, la ley de los rendimientos marginales decrecientes es el reflejo de que hay un factor variable y otro fijo, que cuando el factor variable va en aumento, los rendimientos individuales van disminuyendo, ¿ya? Eso en sí no es malo, es un antecedente, porque a lo mejor conviene que la producción sea positiva y vaya decreciendo, porque en el fondo estoy mandando el mensaje que el recurso disponible para hacer eso, que es el capital, está siendo bien utilizado, lo estamos aprovechando de mejor forma, ¿ya? Mientras la producción no vaya a disminuir, a lo mejor es una buena posibilidad. Bueno, esta área en el fondo es esta que estoy mostrando acá, es la que refleja gráficamente por lo menos esta ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y para finalizar, solamente hacerles un pequeño comentario, es que todos los libros de economía tienen un poco no sé si llamarlo el defecto o la característica, que las traducciones son como quedaron al principio. Y en este caso se habla de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, cuando el concepto de rendimiento es un concepto más bien de largo plazo, ¿ya? ¿Cuál sería el concepto correcto? La ley de las productividades marginales decrecientes, ¿ya? Eso sería mejor para efecto de lo que estamos hablando. Pero no importa, nosotros nos vamos a entender bien igual diciendo rendimientos o productividades, pero cuando hablemos de rendimiento nos vamos a estar refiriendo en el futuro al largo plazo. Bueno, me alegra volver a estar con ustedes en este capítulo ahora y ya vamos a continuar con esta materia. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.